Ni teléfono, ni despacho, ni sueldo, ni posición. Durante años, el público creyó que Leire Diez era simplemente una joven figura emergente del entretenimiento español. Su rostro aparecía en series de televisión, en portadas de revistas juveniles y en entrevistas donde se mostraba cercana, educada y luminosa. Sin embargo, detrás de esa apariencia tranquila existía una verdad que casi nadie imaginaba. Una verdad que empezó a crecer en silencio, alimentada por traiciones, envidias y luchas de poder que marcaron profundamente su camino. Según diversos medios que la seguían en sus primeros proyectos, Leire no tardó en llamar la atención por su talento y su disciplina. Pero con la misma rapidez con la que su nombre ascendía, surgieron personas que no soportaban su presencia, su avance o incluso su forma de trabajar. Todo comenzó con pequeños gestos, miradas incómodas en los pasillos, comentarios que parecían inocentes pero escondían un veneno suave. Y aunque ella intentó ignorarlo, llegó un momento en el que el ambiente se volvió insoportable. En una entrevista años más tarde, Leire confesó que uno de los peores capítulos de su carrera empezó cuando una persona en su propio equipo decidió sabotear su avance. No reveló el nombre, pero sí dejó claro que ese episodio cambió para siempre la manera en que veía la industria. Aquella sombra se convirtió en el primer enemigo silencioso, alguien que la empujó a desconfiar incluso de quienes parecían apoyarla. El daño emocional fue profundo, lo suficiente para que ella misma admitiera que pensó en abandonar más de una vez. Pero ese no sería el único obstáculo. A medida que su presencia en televisión crecía, también aumentaban las fricciones con otros artistas. Algunos la acusaban de recibir demasiado protagonismo, otros insinuaban que no merecía las oportunidades que tenía. Y así, sin darse cuenta, Leire entró en un juego oscuro, donde cada paso que daba generaba una nueva reacción, una nueva herida, un nuevo nombre que se sumaba a la lista de quienes no podían verla avanzar. La historia de Leire Diez no es simplemente la de una actriz enfrentando la presión del éxito. Es la historia de una joven que descubrió demasiado pronto que la fama también trae enemigos que se esconden donde menos lo esperas. Pero lo que revelarán a continuación sorprenderá incluso a sus fans más fieles. Antes de que los conflictos estallaran, Leire Diez vivía uno de los momentos más prometedores de su carrera. Tras años de pequeños papeles y audiciones interminables, finalmente había logrado hacerse un lugar en la pantalla. Su rostro empezaba a ser reconocido, su nombre circulaba entre productores jóvenes y la prensa especializada comenzaba a mencionarla como una actriz con futuro. Era una etapa de brillo, pero también de presión constante, porque en un mundo tan competitivo, cada paso adelante despierta expectativas y resentimientos por igual. Según reportes de medios que seguían de cerca el auge de nuevos talentos, Leire destacaba por su disciplina y por una madurez poco habitual en artistas de su edad. Sin embargo, ese mismo profesionalismo que la hacía avanzar comenzó a despertar tensiones dentro de algunos círculos internos. La creciente atención que recibía generó la sensación de que se estaba convirtiendo en una figura incómoda para quienes llevaban más tiempo en la industria. En entrevistas posteriores, Leire insinuó que había compañeros que no soportaban verla progresar tan rápido y que desde ese momento sintió que algo en el ambiente había cambiado. La presión mediática tampoco ayudó. Con cada nuevo proyecto aparecían más rumores, críticas veladas y comparaciones que buscaban enfrentarla con otras actrices emergentes. Muchas de esas rivalidades no existían realmente, pero los comentarios se repetían tanto en redes como en ciertos programas de entretenimiento que poco a poco fueron creando un clima de tensión que ella no podía ignorar. Su ascenso coincidió además con una época en la que la industria audiovisual atravesaba cambios importantes, y en ese contexto, cada oportunidad se convertía en un punto de conflicto. De acuerdo con testimonios publicados por revistas del sector, Leire comenzó a notar que ciertos comportamientos a su alrededor se volvían más fríos, más calculados. Personas con las que había trabajado de manera cordial mostraban ahora una distancia repentina.
Incluso dentro de los equipos de producción surgían comentarios que la señalaban como demasiado ambiciosa, una etiqueta injusta que la perseguiría durante años. Aunque ella evitó responder públicamente, admitió después que ese fue el momento en que comprendió que debía estar preparada para lidiar con algo más que simples diferencias profesionales. Ese ambiente tensa fue el caldo de cultivo perfecto para que aparecieran los primeros enemigos visibles. Gente que no solo no la apoyaba, sino que activamente buscaba frenar su crecimiento. Según la prensa de la época, las primeras fricciones surgieron cuando una de sus participaciones televisivas comenzó a recibir más atención de lo esperado, lo que provocó incomodidad en otros rostros del reparto. A partir de ahí, la relación con algunos compañeros se volvió complicada, marcado por comentarios indirectos y una creciente desconfianza. Aún así, Leire continuó avanzando, tratando de mantenerse al margen de los conflictos, pero era evidente que algo oscuro se estaba formando a su alrededor, algo que terminaría marcando un antes y un después en su vida profesional y personal. Y aquí es donde aparecen las primeras sombras. El primer enemigo que marcaría profundamente la trayectoria de Leire Díez surgió justo cuando comenzaba a consolidarse en la televisión. Se trataba de una compañera del reparto, alguien con más años de experiencia y una reputación ya establecida en la industria. Según medios que seguían de cerca la producción en la que ambas participaban, esta actriz veía en Leire una amenaza directa. La presencia fresca y el creciente cariño del público hacia la joven intérprete despertaron rivalidades que hasta entonces habían permanecido ocultas. Lo que empezó como simples diferencias artísticas, pronto se transformó en un ambiente cargado de tensión. Según la prensa especializada de aquel momento, el punto de quiebre llegó durante una grabación en la que Leire recibió elogios del director por la manera en que había interpretado una escena emocionalmente compleja. Al parecer, su compañera no soportó esa muestra de reconocimiento público. La situación, que pudo haber quedado en un simple desacuerdo profesional, derivó en comentarios malintencionados que se extendieron por el equipo de producción. Algunas fuentes señalaron que incluso se intentó influir en los responsables del casting para que las próximas escenas no recayeran en Leire. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la sombra de aquel enfrentamiento quedó marcada en su carrera. Para Leire, esta experiencia fue la primera señal de que la industria podía ser un lugar donde el talento no siempre era suficiente para avanzar. El segundo enemigo apareció procedente del ámbito mediático. Un presentador bastante conocido en programas de entretenimiento comenzó a hablar de Leire de manera constante, pero no para destacar sus habilidades. Según reportes de medios digitales, este presentador insinuaba que la actriz solo estaba recibiendo oportunidades por contactos internos o favoritismos. La intención era clara: sembrar dudas sobre su profesionalismo y su mérito. Con cada aparición en televisión, con cada comentario cargado de ironía, la reputación de Leire se veía afectada por un rumor que empezaba a propagarse sin control. De acuerdo con la situación descrita en varios portales de entretenimiento, el momento más crítico se produjo cuando este presentador afirmó en directo que Leire no estaba preparada para papeles de mayor peso y que su ascenso era exagerado por la prensa. Aunque no mencionó ninguna fuente concreta, el daño ya había sido hecho. Los seguidores de la joven actriz comenzaron a notar un cambio en la manera en que ciertos programas hablaban de ella, lo que demostraba que la influencia mediática de aquel presentador tenía un impacto real. Para Leire, fue un golpe inesperado, una traición pública que no provenía de un rival directo en la escena, sino de alguien que utilizaba su plataforma para desacreditarla. En entrevistas posteriores, Leire admitió que este periodo fue uno de los más desgastantes de su carrera. Se enfrentaba a críticas desde dentro y desde afuera,
sin saber realmente cuál era la causa de tanto rechazo. La situación emocional era compleja. Según declaraciones recogidas tiempo después por revistas especializadas, Leire llegó a sentir que cualquier paso errado sería utilizado en su contra. La inseguridad empezó a formar parte de su día a día, afectando incluso su desempeño profesional. Pero fue precisamente en este periodo de crisis cuando Leire descubrió una fortaleza interior que jamás imaginó tener. A pesar de los ataques, decidió seguir adelante, convencida de que su trabajo hablaría por ella. Sin embargo, lo que estaba por venir superaría todo lo vivido hasta ese momento. Ni su compañera de reparto, ni el presentador habían sido los peores adversarios. Había alguien más, una figura cuya influencia y capacidad de daño eran mucho mayores. Pero no son los únicos. El próximo competidor cambiará su historia para siempre. El enemigo más peligroso en la historia de Leire Díez no fue una compañera de reparto ni un presentador que buscaba audiencia fácil. Su adversario más devastador fue alguien con un poder real dentro de la industria. Alguien capaz de decidir quién avanzaba y quién quedaba relegado a la sombra. Según varias fuentes de la época, esta figura era un productor con una trayectoria larga y una influencia considerable en numerosos proyectos televisivos. Para muchos era visto como un mentor dentro del sector, pero para Leire se convirtió en el detonante del periodo más oscuro de su carrera. La relación entre ambos comenzó de manera cordial. El productor había mostrado interés en el potencial de Leire desde que ella participó en una prueba para un nuevo proyecto. Según medios que seguían las negociaciones iniciales, él veía en ella un talento fresco que podría revitalizar sus producciones. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad terminó transformándose en una situación tensa. Con el paso del tiempo, el productor empezó a ejercer una presión cada vez más fuerte sobre Leire. De acuerdo con reportes publicados por algunos portales de entretenimiento, él exigía una disponibilidad casi absoluta, incluso en momentos en los que ella ya se encontraba comprometida con otros proyectos. La situación se volvió más complicada cuando Leire rechazó participar en uno de los programas producidos por él. Según la prensa de aquel entonces, la actriz había recibido una oferta más prometedora en otro canal y decidió aceptarla. Fue entonces cuando, según declaraciones recogidas años después, el productor cambió completamente de actitud. Muchos de quienes trabajaban en su entorno confirmaron que no toleraba que alguien se le negara, especialmente si era una figura emergente. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir eventos que afectaron directamente la estabilidad profesional de Leire. Según la prensa de la época, algunos directores con los que ella había trabajado comenzaron a mostrar repentinamente dudas sobre su participación en futuros proyectos. Declaraciones anónimas recogidas por ciertos medios apuntaban a que el productor utilizaba su influencia para desacreditarla en reuniones privadas. Aunque no existían pruebas públicas, los cambios en la agenda de trabajo de Leire eran demasiado evidentes como para ignorarlos. La joven actriz se encontró de pronto perdiendo papeles que ya estaban casi confirmados y enfrentando obstáculos inesperados en cada nueva audición. El clímax de este conflicto llegó cuando una serie en la que Leire había sido elegida como protagonista fue cancelada sin una explicación concreta. Según fuentes cercanas a la producción, la decisión fue repentina y causada por presiones externas. Para Leire fue un golpe devastador. Aquella serie representaba la consolidación de años de esfuerzo y verla derrumbarse de un día para otro la dejó completamente desorientada. La actriz confesó tiempo después que ese fue el momento en que sintió que la estaban empujando fuera de la industria de manera deliberada. A nivel emocional, este enfrentamiento dejó marcas profundas. Según entrevistas publicadas tras el escándalo, Leire llegó a cuestionarse si realmente tenía un lugar dentro del mundo artístico.
Su confianza se vio dañada por decisiones que no dependían de su talento, sino de un conflicto de poder que se había intensificado sin que ella lo buscara. La presión mediática tampoco tardó en aumentar, pues varios programas comenzaron a debatir sobre su repentina ausencia en producciones importantes, lo que alimentó rumores que la afectaron todavía más. A pesar de todo, Leire encontró apoyo en un círculo reducido de personas que conocían la situación desde dentro. Fueron ellos quienes la animaron a no rendirse. Según testimonios publicados años después, ese respaldo fue fundamental para que la actriz decidiera tomar distancia durante un tiempo y reenfocar su carrera. El enfrentamiento con el productor no solo había cambiado su presente, también había marcado profundamente su percepción de la industria. Lo que sucedió después cambiaría el rumbo de su carrera. Las consecuencias del enfrentamiento con el productor no tardaron en sentirse en cada aspecto de la vida de Leire Díez. Durante meses, su nombre empezó a desaparecer de las listas de reparto, y aquellos proyectos que parecían encaminados se desvanecieron sin explicación clara. Según la prensa de la época, los medios evitaron abordar directamente la situación, pero sí señalaban la súbita pausa en la carrera de una actriz que, hasta entonces, había mostrado un ascenso constante. Detrás de ese silencio público se escondía una realidad más dura. Leire estaba enfrentando un bloqueo profesional, provocado por influencias que no podía contrarrestar. A nivel personal, esta etapa también dejó heridas profundas. En declaraciones recopiladas por varias revistas especializadas, personas cercanas a la actriz afirmaron que Leire vivió momentos de fuerte desgaste emocional. La frustración de sentirse injustamente apartada, sumada al cansancio acumulado por años de presión, la llevó a reflexionar sobre su futuro en la industria. Según la prensa de aquel momento, incluso consideró alejarse definitivamente de los focos y buscar nuevos horizontes fuera del ámbito artístico. La sensación de haber sido silenciada por fuerzas que operaban en las sombras marcó un quiebre en su vida personal y profesional. Mientras tanto, los medios continuaban alimentando rumores. Algunos artículos insinuaban que Leire estaba atravesando una crisis de identidad profesional, mientras otros especulaban sobre posibles conflictos internos que nunca fueron confirmados. Según documentos revisados por ciertos portales, no existía evidencia clara de que ella hubiera cometido errores graves, lo que reforzaba la teoría de que era víctima de una situación que estaba más allá de su control. Sin embargo, esos rumores también afectaron su reputación, haciéndola parecer frágil o inestable ante el ojo de un público que no conocía la verdadera historia. En el plano familiar, el impacto también se hizo sentir. De acuerdo con testimonios de personas cercanas, Leire encontró refugio emocional en su círculo íntimo, quienes la alentaron a mantenerse firme a pesar de la tormenta. La actriz confesó en una entrevista que este apoyo fue fundamental para no caer en un estado de aislamiento total. Aún así, la cicatriz de los meses de incertidumbre quedó grabada en su vida de manera irreversible. A largo plazo, las consecuencias se extendieron más allá de los proyectos perdidos. La herida emocional de haber sido frenada en el mejor momento de su carrera la acompañaría durante años. Según la prensa de la época, aunque Leire logró recuperarse gradualmente y encontrar nuevos caminos, nunca olvidó la sensación de haber sido traicionada por un sistema que favorecía intereses ocultos antes que el talento real. Esa experiencia se convirtió en una marca silenciosa que influenció cada una de sus decisiones futuras. La historia de Leire Díez revela que detrás del éxito y la admiración pública pueden esconderse luchas internas que pocos conocen. Para la actriz, esta etapa representó una herida que aún no ha terminado de cicatrizar, una señal de que las batallas más crueles no siempre se libran frente a las cámaras. Con el paso del tiempo,
La historia de Leire Díez dejó de ser solo una anécdota dolorosa dentro de la industria y se transformó en un testimonio silencioso sobre las sombras que acompañan a la fama. Aunque nunca reveló nombres ni detalles explícitos, su manera de hablar de aquella etapa transmitía una mezcla de tristeza, fortaleza y madurez. Según entrevistas posteriores, Leire comprendió que las luchas que vivió no eran casos aislados, sino parte de una estructura donde la ambición y el poder podían distorsionar incluso las carreras más prometedoras. Su regreso a la actividad artística, años después, no estuvo marcado por escándalos ni declaraciones explosivas. Fue un regreso pausado, cuidadoso, guiado por proyectos que realmente la representaban y que respetaban sus límites. Leire apostó por producciones más pequeñas pero emocionalmente significativas, alejándose de los entornos que habían causado sus heridas. Esa decisión sorprendió a quienes esperaban verla retomar el mismo camino de antes, pero ella sabía que su bienestar estaba por encima de cualquier protagonismo. Con el tiempo, su historia empezó a ser vista desde otra perspectiva. Según la opinión de algunos críticos, el valor de Leire no solo radicó en su talento, sino en su capacidad de reconstruirse sin necesidad de confrontar públicamente a quienes le hicieron daño. En lugar de alimentar polémicas, eligió el silencio reflexivo, una postura que la diferenció en un mundo donde muchas veces se premia la controversia más que la verdad. Su legado, aunque discreto, quedó marcado por una enseñanza importante: que detrás de cada artista existe una lucha invisible, un conjunto de batallas internas que rara vez salen a la luz. Para quienes han seguido su trayectoria, Leire Díez se convirtió en un símbolo de resiliencia, alguien que aprendió a transformar la herida en fortaleza y a seguir adelante pese a las sombras que intentaron detenerla. Al final, la historia de Leire nos recuerda una verdad incómoda pero inevitable. Porque tras la fama, siempre hay un desprecio que nadie quiere recordar.